Sean todos bienvenidos a la primera clase virtual del curso de Historia del Diseño. Hoy vamos a profundizar conocimientos en esta gran escuela de diseño que es la Bauhaus, la primera gran escuela de diseñadores. Todos los antecedentes que tienen las escuelas en el mundo son gracias al gran aporte que esta escuela ha hecho a la humanidad. Todos los antecedentes que venimos explorando desde la primera clase nos conducen a la Bauhaus. Las vanguardias artísticas, la modernidad, la revolución industrial va a ser parte fundamental de la construcción y el aporte de esta escuela. Y esta escuela nace con el sueño de algunos artistas, un sueño utópico de crear una obra de arte total, donde la pintura, la arquitectura, la música, la escultura hicieran una sola obra de arte. Bruno Taut dedicó su vida a estas obras utópicas, pero sin saber que en el futuro esta obra de arte total se podría realizar solo gracias a la educación. Y es aquí donde nace la escuela de la Bauhaus, que nace en Weimar, Alemania, fundada por el arquitecto Walter Gropius, que era un arquitecto modernista. Fue su primer director o rector. Él, acompañado de otros grandes artistas de vanguardia, construyeron un manifiesto y el programa de la escuela. También construyeron los edificios y construyeron toda una idea a través de construir esa idea del designer o la profesión del designer. El origen de la escuela parte de restablecer ese contacto entre el mundo del arte y el mundo de la producción industrial, educando y formando artífices, ideadores de formas. Gropius quería que la escuela curara la incisión hecha entre la industria y entre el arte o el artesanado. Acá está Walter Gropius acompañado de los primeros profesores, Paul Klee, Vasily Kandinsky, Johannes Itten. Y en la Bauhaus se hacía este tipo de cosas. Se combinaban todos los conocimientos en arquitectura, en arte, en escultura, en vestuario, en tejido, en pintura, en manejo de color, y se creaban ejercicios en todo tipo de direcciones. La Bauhaus era una comunidad. En la Bauhaus estudiaban los hijos de los grandes industriales. Era un edificio modernista. Con modernista nos referimos a la pureza de su forma, de sus materiales. Este era un edificio de vanguardia para los años 20. Fue construido y diseñado por el arquitecto Walter Gropius, que también diseñó las casas de los profesores y las residencias estudiantiles. Y esta escuela nace gracias a un manifiesto que, si ustedes recuerdan, en esta época de las vanguardias, siempre que iban a hacer algo revolucionario, se generaba un manifiesto. Existen manifiestos surrealistas, manifiestos dadaístas, y como esta escuela fue tan importante para la humanidad, tenía que tener este tipo de manifiestos. Y voy a tratar de leer un pedazo de esto para que nos concienticemos y sepamos un poco más de esto. Nosotros, arquitectos, escultores, pintores, debemos regresar al oficio. El arte no es una profesión. No existen diferencias esenciales entre el artista y el artesano. En muy raros momentos, la inspiración y las gracias celestiales que escapan al control de la voluntad pueden actuar de modo que el trabajo desemboque en el arte. Pero la perfección en el oficio sigue siendo esencial a todo artista, siendo al tiempo una fuente de imaginación creativa. Esto quiere decir que en la Bauhaus
no creían en los grandes genios que nacían con los talentos, creían en la disciplina y en el trabajo. Esta va a ser una de las bases más importantes de esta escuela. Creer en la formación y en la intuición del estudiante, más no en el talento del genio. Lo que nos permite abrir el espectro hacia estudiantes de todo tipo. Y no simplemente aquellos que se les considera genios o talentosos. Formamos una nueva comunidad de artífices, prescindiendo de la división de clase que alza con arrogancia una barrera entre el artesano y el artista. Juntos concebiremos y crearemos el nuevo edificio del futuro, que llegará a abarcar en una sola unidad arquitectura, pintura y escultura, para ser alzado algún día hacia el cielo por las manos de millones de trabajadores, como un símbolo cristalino de una nueva fe. Esto quiere decir, o rescata un poco lo que hablábamos en la primera diapositiva, de la obra de arte total, ese sueño de que todas las artes y todos los oficios se conjuguen para el servicio del ser humano. Y este manifiesto y estas aproximaciones hacia lo que va a ser el diseñador nos encuadra o nos ubica en un diseñador que es capaz de hacer cualquier cosa. Es capaz de diseñar este tipo de sillas, es capaz de diseñar teatro y vestuario, es capaz de diseñar tejidos para la ropa, es capaz de diseñar todo tipo de artefactos, escenarios. No hay una división como tal. El designer o el artesano que estudiaba en la Bauhaus era capaz de desarrollar cualquier tipo de proyecto. No tiene la limitante que tiene hoy en día el diseñador. Hoy en día hay tantas especificaciones o especializaciones, estamos divididos en ramas del diseño: el diseño gráfico, el diseño de espacios, el diseño de arquitectura, el diseño de vestuario, el diseño de experiencias, el diseño industrial, etc. Esta primera escuela conjuga todo el diseño de la industria y el diseño de la humanidad en una sola carrera. Ellos se gradúan como designers. Y acá un poco de lo que pasaba en esta gran escuela: gente con máscaras. Estas sillas fueron diseñadas por uno de sus estudiantes y posteriormente fue profesor, Marcel Breuer. Y la estructura curricular de la escuela la Bauhaus funcionaba de esta manera. El primer año y medio ellos trabajaban en cursos preliminares, donde conocían los materiales, donde conocían las teorías sobre el espacio y las teorías de los grandes artistas. En el otro año y medio ellos pasaban a un estudio de la naturaleza, de las fábricas, pasaban a un estudio de la construcción, de la geometría, y después se iban adentrando en el uso de los materiales a través de ejercicios. Por ejemplo, en el color lo trabajan a través de la pintura, los textiles a través de la creación de nuevos tejidos, los metales a través de los metales y la piedra a través de la escultura. Este pensum se desarrollaba de manera concéntrica. En esta primera clase vamos a ver algunas de las metodologías que se desarrollaron en el curso preliminar, y en las clases siguientes nos vamos a entrar en ese círculo del programa de la escuela y vamos a indagar sobre él. Y el curso preliminar consistía en la teoría elemental de la forma y experimentos con materiales de laboratorio. Eran cursos totalmente experimentales. Si ustedes recuerdan, en las vanguardias artísticas eran artistas que querían ir en avanzada y que creaban nuevas teorías, que se fundamentaban no por cosas que ellos aprendían en academias, sino que eran cosas que aprendían en el diario vivir gracias a su intuición. Entonces esos profesores, esos artistas de vanguardia, venían a enseñar lo que pensaban. Entonces es un paso súper importante, porque si ustedes recuerdan lo que yo les decía, que el arte y la industria se empiezan a coser gracias a la Bauhaus,
es porque los artistas tuvieron su tiempo de pensar como el destino de las formas, de los colores, del arte, mientras que los industriales seguían produciendo unos objetos sin alma. La enseñanza técnica, son los círculos que están en el centro, eran los estudios de los materiales aplicados a la ebanistería, a la escultura, a la cerámica, a los tejidos. Y después ellos tenían unas materias posteriores que consistían en cosas instrumentales, contabilidad, cómputo de precios y contratación. Después de esos años de trabajo y de estudio, porque esta escuela se financiaba con los trabajos de los estudiantes que eran vendidos a las industrias, el estudiante recibía el título de artesano de la Bauhaus o designer, y posteriormente podía seguir sus estudios en arquitectura y técnica y recibir un título de maestro de la Bauhaus. Es decir, si el estudiante completaba sus estudios, podía convertirse en profesor. Entonces, esto era muy importante porque la Bauhaus funcionaba como una comunidad. Todos vivían dentro del edificio, dentro de las instalaciones de la universidad, y los profesores y estudiantes iban teniendo afinidades de pensamiento e iban trabajando juntos. Entonces, esos estudiantes y profesores con afinidades iban creando cursos de una línea, y, y así había diversidad y tenías la posibilidad de escoger con qué profesores tenías afinidad. Vamos a hablar del curso preliminar. Y en este curso preliminar hay unos profesores muy interesantes, con unos pensamientos y con un aporte al diseño y a la humanidad muy importantes. Vamos a recordar que el curso preliminar es la teoría de la forma y los experimentos. En este periodo, en este medio año, los estudiantes van a reflexionar sobre la forma, el color, el espacio, los temas esenciales del diseño. Y lo van a hacer a través de ejercicios experimentales basados en el trabajo de estos artistas y profesores. Entonces van a ver modelos en papel, modelos en fotografías, van a ver experimentos con la forma, experimentos con objetos, experimentos con el manejo de la maquinaria. El primer profesor que vamos a ver hoy es el profesor Johannes Itten, que originalmente era un matemático, era un profesor que gracias a las teorías del psicoanálisis se ubicó en una línea donde permitía que el estudiante aprendiera bajo intuición. Esto era totalmente contrario a las escuelas de arte de esa época, donde ponían un modelo y el pintor tenía que pintar como Miguel Ángel o con una perfección. No, Johannes Itten creía que los estudiantes tenían una intuición, que lo importante era que descubrieran en ellos su propia manera de dibujar, su propia manera de ver el mundo. Era un hombre místico y disciplinado. Dicen que siempre andaba con su bata de maestro, vestido de negro. Era algo así parecido a un monje. Era vegetariano. Y muchas de las personas o los estudiantes que lo seguían empezaron a adoptar esos modos de vida que él tenía. Y en sus clases él hacía pequeños ejercicios de respiración y ejercicios de yoga. Él pensaba que estos ejercicios ayudaban a la creatividad. Y este era el tipo de ejercicios que él ponía para sus cursos. Construir arte con basura, por ejemplo, con elementos que estuvieron o fueron desechados. Y construir nuevas formas como a través de estas técnicas del arte moderno.
también en su curso había un fragmento que era el estudio de la naturaleza. Y este estudio de la naturaleza era que él mandaba a los estudiantes a recoger semillas, piedras, para dibujarlas, para entender las formas propias de la naturaleza. Este ejercicio permitía que el estudiante abstrajera las formas, entendiera su composición y también extendiera su creatividad hacia las cosas pequeñas del mundo. También hacía unos ejercicios con geometrías básicas, construir esculturas a través de los sólidos platónicos. Este profesor desarrolló una serie de teorías del color, unas formas o unos diagramas para que el estudiante combinara el color, para que el estudiante entendiera el contraste o cómo se aplica un color sobre el volumen. Este dibujo es muy famoso. Esta estrella es como un sistema de combinación de los colores y de opuestos de los colores que, si ustedes ven, no es distinto a la paleta de colores de Photoshop y a las clases de teoría del color que vemos hoy en día. Todos estos software y todas estas nuevas herramientas están basadas en estas construcciones teóricas y prácticas que estos artistas desarrollaron para sus estudiantes. También dentro de las clases de ítem existía el estudio de los grandes maestros, y no de una manera literal, sino que él les entregaba unas pinturas de artistas medievales para que ellos extrajeran los colores y reinterpretaran la composición, extrajeran la geometría dentro de esos cuadros. Otro de los profesores que fue muy importante fue el artista Paul Klee. Es un artista abstracto, es más famoso por su abstraccionismo que por su obra expresionista. Fue profesor en la Bauhaus, profesor de teoría y forma. Este artista tiene un caso muy particular, y es que él, a través de formas geométricas de un expresionismo abstracto, es decir, sin negando toda figuración, logra representar la atmósfera de algunos espacios o de algunos lugares sin utilizar las formas propias de la realidad, sino solo con formas geométricas. Y era porque había construido una teoría a través de su trabajo. De Paul Klee se empezó a hablar a partir de sus 40 años. Es un artista que nunca dejó de pintar. Así dijeran en esa época que los grandes artistas se descubrían a los 23 años. Paul Klee es un tipo determinado y muy talentoso. Y cuando fue llamado a la Bauhaus, él nunca había dado clase y era un profesor un poco nervioso. Pero entonces, como era un profesor un poco nervioso, anotaba todo. Entonces, hoy en día tenemos un registro de sus clases a través de un cuaderno, y él, que se llamaba el cuaderno de notas de clase, y era un cuaderno donde él anotaba y lo tenía para no perder como el centro o la línea de sus clases. Ese documento existe y está ahora en uno de los museos de la Bauhaus. Y sus clases eran centradas a través del movimiento y la composición. Si vemos los cuadros de Paul Klee, tienen algo de movimiento. Las figuras no son estáticas, hay cosas que parecen estar en 3 dimensiones pero están en 2. Y es a través del uso de diagonales y formas. Él tenía una especie de teoría donde el movimiento se oponía, donde los cuadros tenían que tener movimientos en varias direcciones para que el ojo sintiera que
había movimiento dentro de la composición. Este es el cuaderno del que les hablo. Y él empezaba sus clases a través de las líneas. La primera línea es un punto y había que dejar viajar esa línea para componer. Las clases de Klee tenían que ver algo con la geometría descriptiva, pero más en cómo esa geometría descriptiva nos permitía dibujar libremente. También hay todo un trabajo de teoría del color, pero como él la veía. Mucho de las clases de la Bauhaus de estos grandes artistas depende de como su forma de ver el mundo, su manera de apreciar las formas, de su manera de pintar. Entonces eso hacía que los estudiantes tuvieran afinidad con uno o con otro profesor. Estas es las notas del cuaderno de Paul Klee. La obra de Paul Klee inspiró a otros profesores de la Bauhaus y a otros estudiantes. Este es Annie Albers, que era la profesora y también fue estudiante de tejido en la Bauhaus. Y si ustedes logran ver, por ejemplo, el diseño de el tejido de esta silla, está un poco inspirado en las pinturas de Paul. Y en estos tejidos había una relación de movimiento en la composición. Y hoy nos parece como una cosa tan fácil porque muchos de estos patrones están en nuestras camisetas, en nuestros zapatos, en nuestros acolchados, pero realmente esto fue toda una revolución porque todo este pensamiento se dio gracias a la pintura y a la escultura, y gracias a la Bauhaus la abstracción, la reflexión sobre el color pasó a los objetos cotidianos, a las sillas, a la ropa, y esto permitió embellecer también los productos industriales y volverlos a una categoría un poco más elevada. Miren, por ejemplo, estos diseños de Annie Albers. Aquí hay movimiento, aquí hay composición. Estas eran las cosas que les enseñaban en los cursos preliminares: entender el color, la forma, la dirección, la composición, el movimiento dentro del diseño. Otro de los grandes profesores que existieron en ese curso preliminar fue Vasily Kandinsky, un gran artista, precursor del expresionismo abstracto. Tiene un libro maravilloso que se llama De lo espiritual en el arte, y básicamente él fue llamado a la Bauhaus por ese libro que él escribió. Pero también fue uno de los artistas precursores de la abstracción, que estos gestos humanos que nos dicen tantas cosas pueden ser reducidos a simples líneas y volverse en gestos universales. Su pintura tenía algo que ver con eso: renunciar totalmente a la figuración, es decir, a las formas reconocibles en el mundo, y pintar geometrías y pintar abstracciones que transmitan sensaciones y lo que hay dentro del espíritu del artista. Y básicamente él enseñaba eso, él enseñaba la manera como pintaba y las teorías en las que creía. Entonces él creía que el artista, como creador, debía expresar su propia personalidad, debía expresar lo propio. También decía que todo artista es hijo de su época y tiene que expresar lo que es propio de esa época, el estilo, las vanguardias que se desarrollan en esa época. Hay todo un lenguaje de formas, hay todo un lenguaje también de la nación en la que se vive y de las expresiones políticas que tiene cada nación. El artista debía expresar eso que pasaba en su época, y también creía que el artista es un servidor de esa idea general y poderosa que es el arte. Y esta escuela se crea parte también con
teorías de este libro, de lo espiritual en el arte de Kandinsky, es porque todo lo que se desarrolla en ella tiene un trasfondo político, es el desarrollo de la nación, es llevar adelante el futuro de la industria como una especie de proyecto utópico. Hasta acá todo el tema del curso preliminar. En las próximas clases vamos a adentrarnos en cada uno de los cursos que aparecen en el resto del pensum de la Bauhaus. Paralelamente a este ejercicio vamos a ver un documental que nos ubica en cómo la manera en que se enseñaba en la Bauhaus ha repercutido en la contemporaneidad. Espero que la clase les haya sido de provecho. Saludos.